Y el colectivo en lo social. ¿Cómo influyó? ¿Cómo sigue influyendo? Si hoy desapareciese el colectivo o si hoy hubiese una falta de servicio de autotransporte de pasajeros, se tendría cortada una relación fundamental. Antes había loteos, pero antes de un loteo tenía que llegar una línea de colectivo, porque era fundamental que si llegaba la línea de colectivos, atrás de la línea de colectivo, el loteo, el agua, el gas en aquellos tiempos mucho no había, pero la electricidad y el agua, eso llegaba. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el que cumple una función social en realidad es el transporte. ¿Por qué? Porque la gente compraba ahí un lote, hacía su casita, en tanto y en cuanto tuviera alguien que lo llevara a su trabajo y lo volviera a dejar en su casa. Que a la mañana uno se levanta, puede ir a afeitarse y no tener agua, o quiere calentar el agua y no tener gas, pero en la puerta está el colectivo. Y esta es una realidad, y si en la puerta no estuviera el colectivo, no podría comenzar a ponerse en movimiento el país. Lo que uno observa es que la distancia entre el lugar de trabajo y el lugar donde vivía la gente comenzaba a hacerse mucho más extensa. Es decir, al haber en los años 20 una suerte de expansión espacial de la ciudad hacia los barrios nuevos y luego hacia los suburbios, entonces la necesidad del transporte se hace mucho más acuciante. Bueno, la gente se movilizaba básicamente en tranvías, que era el transporte principal y el más barato, ¿no es cierto? Sobre todo los sectores de menores ingresos y fundamentalmente la clase obrera. El 24 de septiembre de 1928 había vehículos, o sea, autos de alquiler que no podían sostenerse, o sea, no tenían realmente clientes. Inventaron un transporte generalizado, o sea, llevar sobre el vehículo 4 o 5 personas en un recorrido y cobrarles, por supuesto, lo que termina siendo la base del colectivo, que era el boleto, o sea, el pasaje de lo que circulaban arriba del auto. Y esto se lanzó lo que fue la línea 1, desde Primera Junta hasta La Carra y Rivadavia. Eran unos autos con un cartel arriba, creo que, si no mal me recuerdo, salía de la calle Primera Junta en aquella época. Después esos autos fueron reemplazados por micros muy pequeños de 11 asientos, después vinieron de 16 asientos. Ya de 11 asientos y 16 asientos yo conocí en esta empresa en el año 45. Hace muchísimos años que el boleto, por supuesto, existe, como nosotros le decimos o le decíamos, la chivera, lo que era la boletera, el monedero. Alguna oportunidad con un tío que casualmente fue el que me trajo aquí, iba a dar yo vueltas en la línea 2 en la capital federal y en aquella época se cobraba al bajar. No se cobraba al subir, sino se cobraba al bajar. Bueno, por esas cosas lógicas de saber cuánta plata uno hacía y cómo iba ese negocio, que nunca fue un gran negocio, alguna gente vivió un poco mejor, pero nunca hicieron grandes castillos. El boleto era un sistema de control y cuantificar cuánto dinero había hecho durante la tarde, el turno o en lo que le tocaba trabajar a ese señor. El boleto debe de estar casi emparentado después del pacto Roca-Runchiman, ¿no? Aquel famoso momento en que se intentaron expropiar la totalidad de las empresas de autotransporte de pasajeros para beneficiar a la Anglo-Argentina, una empresa inglesa. La Anglo era la principal compañía tranviaria que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. Había sido fundada en 1887 y originariamente había sido una empresa de servicios públicos de propiedad inglesa. Al surgir el auto colectivo, la compañía anglo-argentina de tranvías lo que percibe es que decididamente lo que hay es un cambio en el mercado. La Comisión de Transporte se crea a partir de una ley
cuyos primeros proyectos se empezaron a hacer, cuyo primer proyecto se empezó a considerar en el Congreso más o menos en el año 1934. La ley se sancionó en 1936 y luego llevó bastante tiempo ponerla finalmente en práctica, y fue recién en 1938 cuando se le dieron los toques finales a todo lo que sería la organización administrativa, técnica y financiera. Pero desde el punto de vista formal, la Corporación de Transportes recién comenzó a funcionar en 1939. Era un organismo mixto, con mayoría de capital estatal, en el cual las compañías tranviarias y sobre todo la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías tenía el capital mayoritario. Tanto los colectiveros como la opinión pública en general rechazaron frontalmente la idea de una corporación de transportes. En primer lugar porque significaba poner algún tipo de límite al desarrollo del colectivo, que se había vuelto un medio de transporte muy popular y mucho más accesible que lo que era el tranvía. No solamente en términos de tarifas, sino en términos de oferta de servicios, porque el colectivo empezó a llenar espacios vacíos que habían dejado las empresas tranviarias. Previamente lo que había ocurrido es que el colectivo, bueno, no se había incorporado a la corporación. De hecho, los colectivos tardaron como 3 o 4 años en incorporarse. El Estado incautó líneas completas de colectivos, y había una desesperación total de parte de los transportistas en salir para cualquier lado con su colectivo para que no se los llevaran. Indudablemente que recuerdo algunos casos muy puntuales que lo han llevado al campo, lo han tapado con pasto, otros los han enterrado, incluso los micros. En la provincia de Buenos Aires, los empresarios, cuando en un momento dado la corporación empieza a tomar medidas para incorporarlos mediante procedimientos judiciales, todos estos empresarios emigraron a la provincia de Buenos Aires para resguardar los activos que ellos tenían y no entregárselos a la corporación. Ya vi algunas personas que hacían transporte en la provincia de Buenos Aires, pero también ahí hay una presión muy fuerte. Cuando viene el transporte de Buenos Aires, que se quiere retirar los coches, automáticamente mucha gente se va a la provincia de Buenos Aires. Esta es una empresa que ha venido mucha gente de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal. Bueno, ha tenido altos y bajos con distintos gobiernos. Hay gobiernos que nos han comprendido más que otros, e indudablemente nos llevó un poco mejor y algunos indudablemente nos llevó bastante mal. De sí, algo estoy seguro, que se ha hecho bastante política con el transporte, no me cabe ninguna duda. Toda la administración intentó tener una incidencia sobre el sector, por eso siempre decimos, nos hemos desarrollado a pesar del funcionario. Sinceramente la situación actual no es muy buena. Desde marzo del 2001 no tenemos una tarifa, si bien estamos subvencionados en el gasoil, si estamos subvencionados en el boleto, automáticamente no nos subvencionan a nosotros, sino subvencionan al pasajero, porque el pasajero hoy tendría que estar pagando una tarifa acá de 1,20, 1,40 o 1,50, mientras tanto está pagando 0,75. Ya venía la crisis sobre el sector. Se produce la devaluación salvaje de allá de enero del 2002, a donde la mayoría de los insumos de los de transporte de pasajeros de 1 pasan a costar 3, y ocurre lo que ocurre con toda la sociedad, un costo tremendo para el mantenimiento de los servicios y un empobrecimiento tremendo de la población que ve disminuidos sus ingresos a la tercera parte, porque no podemos ninguno desconocer de que esto ha ocurrido. Es una variable de ajuste el colectivo. No el aumento, no aumenta el índice de costo de vida, que es un poco, no solo eso, digamos que a todo el alumnado lo llevamos nosotros, a la gente discapacitada también la llevamos nosotros totalmente gratis. Indudablemente, en buena hora que la llevamos gratis, pero el Estado no pone una sola moneda con respecto a todo eso que nosotros llevamos gratis. Algún día esto va a tener que también, tenemos que hacerle la cuenta al Estado, ¿no? Si la empresa eran familiares o no, sí, la empresa eran totalmente familiares. Cada colectivo era una empresa, una pequeña empresa, porque
tratábamos de que el lunes estuviese en condiciones de circular, en las mejores condiciones de circular, y le hacíamos la mecánica personalmente, todo lo que podíamos, ¿no? Por supuesto había mecánica compleja que no la realizábamos, y la familia nos ayudaba inclusive a lavarlo, el colectivo, a perfumarlo, para que tuviese una prestación lo mejor posible el día lunes. La familia fue justamente la que hizo un poco el transporte, porque había que aguantarlo a ese hombre que trabaja 12, 14, 16 horas por día, y la mujer todavía cuando llegaba el coche a la casa lo arreglaba y le llevaba mate y le llevaba la comida abajo del colectivo, comiendo ahí a la ligera también, ¿no? Sacrificio, mucho sacrificio. El colectivero durante muchos años fue el showman del colectivo, ¿no es cierto? El pasajero que subía veía a un hombre que cortaba boleto, manejaba, daba el vuelto, conversaba con la gente, acomodaba el dinero antes de llegar a la cabecera, bajaba la planilla, bajaba los números de los boletos en la planilla, hacía las cuentas, o sea, tenía una multiplicidad de tareas. Es lindo, a mí yo lo hacía con ganas, me gustaba, era mi vida, porque yo no sé si al colectivo hay que venir con ganas, pero con ganas de atender público. Y en todos los órdenes de la vida, el que atiende público tiene que tener un carácter especial. Si no, más vale que se dedique a hacer otra cosa. Y como nos da de comer el público y de alguna manera es el que nos hizo pagar algunos colectivos a lo largo y a lo ancho, indudablemente la atención era todo y para eso vivíamos, para atenderlo y para que venga el otro día y vuelva a viajar con nosotros. Hoy somos conscientes, y debió de ser siempre, de que el pasajero es un cliente y que hay que atenderlo como un cliente. Yo imagino al colectivo en 20 años donde algunos que tuvimos durante, en el caso mío muy particular, 60 años y algunos colegas que yo tengo, sean de muy pocos empresarios. Y creo que ya hay muestras en nuestro país donde los empresarios, entre muy pocos, tienen una cantidad de empresas bastante apreciable. Y bueno, yo creo, será tanto para la provincia de Buenos Aires, todavía va a correr un tiempo, pero lo que sucede en Capital Federal me parece que esto no va a tardar mucho en ser de muy poca gente. No proyecto tanto, pero lo imagino igual. El centro es movilizar a la gente de menor recursos. Entonces, todo movimiento social, todo desplazamiento que se tiene que realizar para poner en movimiento todas las mañanas al país, lo realiza primero que nadie el autotransporte de pasajeros a las 2, a las 3 de la mañana en los suburbios para ir acercando a la gente, así como a la noche lo lleva a su casa a descansar. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000, en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca aflojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno